Hola compañeros y docentes, yo soy Yasmín Vargas y junto a mis compañeros Ronald Bautista y Alejandra Mesa les vamos a hablar de los riesgos laborales en Colombia. Presentaremos el análisis de un caso sobre riesgos laborales en Colombia, un tema regulado principalmente por la Ley 1562 del 2012 que transforma el Sistema General de Riesgos Laborales y por el Decreto 1295 de 1994 que establece las bases del sistema. El caso que analizaremos es el de Juan Pérez, un trabajador del sector de la construcción, una de las actividades catalogadas como de alto riesgo según la resolución 1409 del 2012, quien sufrió un accidente grave cuando una pieza pesada cayó sobre él, causándole múltiples fracturas y una lesión permanente en la columna vertebral. Tras un proceso médico y administrativo, se determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, lo que lo ubica en la categoría de invalidez parcial según el Sistema General de Pensiones. Este caso refleja que autores como Chiaventano 2007 plantean cuando afirman que la seguridad laboral es un componente fundamental para garantizar el bienestar de la productividad en los lugares de trabajo. De igual manera, la OIT señala que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir accidentes y garantizar la protección del trabajador. Proceso para determinar el origen de la lesión. El proceso para determinar el origen de la lesión está reglamentado por el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012, que establece que la ARL es la entidad encargada de investigar, calificar y asumir la atención del accidente laboral. Los pasos son los siguientes. Primero, reporte del accidente por parte del empleador, obligación que debe cumplirse dentro de los días hábiles según el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994. Segundo, atención médica inicial, donde se evalúa la gravedad y se documentan las lesiones. Tercero, la investigación del accidente realizada conjuntamente por la empresa y la ARL para determinar causas, fallas en los equipos, condiciones inseguras. Cuarto, calificación de origen en la cual se determina la lesión es de origen laboral o común. Quinto, determinación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, regulado por el Decreto 1507 de 2014, que establece la tabla única para este proceso. En este caso se demuestra claramente la relación directa entre el accidente y el trabajo, lo que según el artículo tercero del Decreto 1295 constituye un accidente laboral, ya que ocurrió durante la ejecución de sus funciones debido a un elemento propio del trabajo, maquinaria de construcción. Autores como Pérez y Riaño, 2018, señalan que la determinación clara del origen laboral es clave para garantizar el acceso a prestaciones y evitar vacíos de protección para el trabajador. ¿Quién debía reportar el accidente? El responsable principal de reportar el accidente es el empleador, como lo establece el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, es decir, la empresa debe informar a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes del accidente. Aunque el supervisor actuó correctamente al llamar a emergencias, obedeciendo al deber de protección inmediata, la obligación formal de reportar recae sobre la empresa. La Corte Constitucional, en sentencia C-858 del 2006, señaló que el empleador debe garantizar condiciones de seguridad y una actuación diligente para proteger al trabajador, lo que incluye reportar oportunamente cualquier accidente. No reportar el hecho puede constituir una falta grave
e incluso generar sanciones administrativas según la Ley 1562 del 2012. Indemnización o prestaciones económicas. En este caso, al haberse determinado una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, Juan Pérez tiene derecho a las siguientes prestaciones respaldadas por la legislación vigente. Pensión de invalidez, ya que supera el umbral del 50% establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1507 de 2014. Prestación económica por incapacidad temporal, mientras recibe tratamiento y rehabilitación. Cobertura total en gastos médicos, rehabilitación, cirugías, terapias y medicamentos por parte del ARL, según el artículo 5 del Decreto 1295 de 1994. Rehabilitación profesional y ocupacional, si fuese viable, según la Ley 776 de 2002. Si su pérdida de capacidad hubiera sido entre el 5% y el 50%, se le otorga una indemnización por incapacidad permanente parcial, pero al superar este porcentaje se reconoce pensión de invalidez. El empleador tiene como obligación frente a un trabajador con pérdida de capacidad laboral sustentadas en la Ley 361 de 1997 y la Ley 776 de 2002 y varias sentencias de la Corte Constitucional como la T-198/2006 y la T-141 de 2017. Entre estas obligaciones están: primero, evaluar la posición de reubicación en un puesto acorde a sus nuevas capacidades, garantizando un entorno seguro. Segundo, evitar despidos discriminatorios, pues despedir a una persona por su condición implica violar la estabilidad laboral reforzada, protegida por la Ley 361 de 1997. Tercero, garantizar ajustes razonables según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, cuando la pérdida de capacidad supera el 50%, como en este caso, la posibilidad de reubicación suele ser limitada, dado que la capacidad funcional del trabajador está comprometida. En este escenario, la protección principal proviene a su pensión y al acompañamiento de la ARL. La Corte Constitucional ha insistido en que el empleador debe agotar todas las alternativas antes de concluir que no existe reubicación viable. Como conclusión, en este caso, evidencia la importancia de un sistema general de riesgos laborales en Colombia, tanto en prevención como en reparación. El cumplimiento del reporte, la investigación, las presentaciones económicas y las obligaciones del empleador garantizan que los derechos del trabajador no sean vulnerados. Además, en este caso, reafirma lo que plantea la OIT. La seguridad laboral no es solo una política, sino una responsabilidad ética y social de las empresas, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción. Gracias por acompañarnos en este episodio de análisis de casos riesgos laborales en Colombia. Esperamos que este espacio haya contribuido a comprender la importancia, la prevención y la correcta gestión de los accidentes y la protección integral del trabajador. Nos despedimos invitándolos a seguir reflexionando y promoviendo entornos laborales más seguros y responsables. Hasta una próxima entrega.